Hola, hola, ¿cómo están? Matías Buizard acá en el podcast Más allá de la otra orilla. Como siempre, y para empezar, agradecerles a todos ustedes, mi querida y pequeña audiencia, y exclusiva audiencia, debiera decir, por regalarme unos minutos de su tiempo y compartir conmigo este espacio de descargo y de conversación frente al micrófono, que, como lo he dicho siempre, es una conversación conmigo mismo. Son mis ideas transmitidas a través de este audio y por supuesto que espero que a ustedes les hagan algo de eco y que cada vez se motiven más o encuentren al menos entretenido suscribirse a este podcast y poder escuchar las barbaridades que digo. Y en el episodio del día de hoy quería referirme a algo que me sucedió hace algunos días, que fue un déjà vu. El déjà vu es esta sensación de estar haciendo algo que ya hiciste antes. Y la forma en que se escribe es bastante particular. Todos lo escribimos como déjà vu, pero en estricto rigor, al ser no es una palabra, porque en realidad son dos palabras, pero al ser una frase de origen francés, tiene una acentuación particular al ser escrita. Y me imagino también que debe tener una pronunciación que se aleja bastante de lo que habitualmente hacemos, que puede ser un déjà vu o un déjà vu, cosa de la cual tampoco estoy absolutamente certero en cuanto a cómo es la pronunciación de esto, pero les quiero contar de un déjà vu. Sucede que fui fuera de Santiago, tuve que ir al terminal de buses, tomé el metro, me bajé en la estación que correspondía y empecé a caminar. Y en esa caminata, que fue una caminata corta, deben haber sido menos de 10 minutos, 5 minutos diría incluso, sentí que eso ya lo había hecho antes. Y de hecho lo había hecho antes. Y no solo una vez, sino que al menos un par de veces. Y no es la sensación de estar haciendo algo que hiciste antes o que podrías haber hecho antes. Como decían en Matrix, Matrix 1 particularmente, la película de Keanu Reeves, por si alguien no hubiera captado la referencia inmediata, un déjà vu es un error en la Matrix. Esto de darse cuenta que, hey, hay algo que no está bien. O no es que no esté bien, sino que hay algo que está irregular. O esto, por ejemplo, lo que sucedía en la película. Se le atravesaba un gato negro y este gato negro ya se le había atravesado anteriormente. Entonces, hey, tengo un déjà vu o esto es un déjà vu. Y eso es un glitch en la Matrix, un error en la Matrix o una... mm, ¿Cómo definimos glitch? Glitch es como... No es una particularidad, sino que es como un... Podría ser un desliz, pero no es exactamente un desliz. Bueno, es un glitch en la Matrix, un pequeño error o una incidencia, por decirlo de alguna manera. Entonces te das cuenta que a veces estás haciendo cosas que se te repiten, conversaciones que te das cuenta que ya has tenido o la sensación de que todo se empieza a volver predecible en cierto sentido, o sea, porque las cosas empiezan a responder probablemente a una fórmula escrita por el destino y uno tiene una cierta conexión con esta fórmula.
y te das cuenta que las cosas empiezan a suceder de esa manera. Y lo que pasó fue obviamente que tuve esta sensación de déjà vu, que esa caminata ya la había tenido. Y efectivamente, como la había tenido, fue un pequeño volver al pasado y empezar a acordarme de todo lo que había sucedido durante esas caminatas anteriores. Y por todo me estoy refiriendo a todo, o sea, desde las conversaciones, los pasos, eh, las cosas que vi en el camino, los sentimientos que estaban en mi mente en ese momento, y una serie de cosas que realmente te hacen clic en cierto momento. O sea, uno puede estar sintiendo nostalgia, rabia, preocupación, estrés, em, de todo, miedo, ansiedad. Pueden ser muchas cosas. Y cuando te enfrentas a una situación física que en el fondo activa este pequeño bloque de recuerdos, obviamente se te empieza a repetir todo. Y es una sensación demasiado particular, demasiado particular. Y empiezas eventualmente a caminar hacia atrás en tu línea temporal y empiezas a recordar y en el fondo el viaje se te vuelve un poco entretenido, sobre todo si es un viaje de más de una hora. Pero viene con esta carga inherente a que es algo que ya sucedió, que es algo que ya está resuelto. Así que los déjà vu son una cosa bastante especial, que de repente uno puede muchas veces, por ejemplo, en los casos de las redes sociales, o no vamos a decir redes sociales, sino que servicios de mensajería de naturaleza asíncrona. Esto quiere decir, para los que no están familiarizados con el término, porque puede haber gente que en realidad tú le dices sincronía o asincronía y en realidad no entienden a qué se está refiriendo uno. Acá la naturaleza asíncrona de un mensaje es básicamente yo te envío un mensaje y ese mensaje puede ser recibido y contestado en una temporalidad diferente a la temporalidad, por ejemplo, de una comunicación síncrona, como vendría siendo una conversación. O sea, si yo converso con ustedes, yo espero que me den una respuesta inmediatamente después de que yo hago la pregunta o emito la primera frase para establecer el diálogo. En una conversación asíncrona, esto no necesariamente es así. A veces sí, cuando las dos personas están en línea y en el fondo la comunicación se está volviendo, entre comillas, directa, pero puede que esto no sea así. Y acá es donde la comunicación asíncrona, vale decir, los sistemas de mensajería, estos chats, donde de repente uno le deja un mensaje. Y pasa mucho, por ejemplo, con las tiendas en línea, con ciertas tiendas en línea. Hay ciertos emprendimientos, y no son pocos, esa es la parte más triste de la historia, que basan toda su operación con una operación en línea. Por ejemplo, yo vendo por internet y te establecen como sistemas de comunicación Instagram, WhatsApp, Facebook, hasta Twitter o X ahora.
¿Qué es lo que sucede? En muchos de los casos, la comunicación a través, e incluso correo electrónico, hay tiendas que operan que uno establece y te dejan ahí, oye, ante cualquier duda, escríbeme al correo electrónico, bla. Por cierto, una recomendación si es que hubiera algún emprendedor que está utilizando un sitio web para vender y que obviamente tiene correo electrónico que va a utilizar para darle una cierta formalidad a la comunicación que se realice a través del sitio web. Utilicen los dominios de su sitio. Ya, un correo, Hotmail, Yahoo, Gmail o cualquier correo que no sea el de su tienda, no se ve serio. Da para pensar, hey, este tipo puede ser un estafador o no hay seriedad en esta tienda. Si quieren darle un carácter de seriedad, hagan dos cosas. Correos corporativos, ya supongamos, yo tuviera mi libro, lo pusiera en esapeligrosorilla.cl, dominio que no existe, por supuesto. Mi correo no podría ser matiasboisart@gmail.com. Cero seriedad. El ideal sería algo así como Matías Boisart, M. Boisart, Matías, @esapeligrosorilla.cl. Mucho más serio, mucho más creíble. Eso es lo uno. Y lo segundo, contesten los malditos correos. O sea, si ponen un correo de contacto para que te contacten, tiene sentido, todo el sentido del mundo, que lo contesten. Si el correo se pierde en el infinito, ¿para qué pones el maldito correo? No tiene ni un sentido. Y lo mismo con Instagram, con WhatsApp, con Facebook, con Twitter o con cualquier vía de comunicación que establezcan con sus clientes. O sea, si tienes tu tienda que está totalmente publicitada en Instagram y quieres comunicarte con tus clientes, contesta los malditos mensajes. Ya, dale seriedad a tu tienda o a tu emprendimiento. Ya, no es una cosa de, no es que uno sea caprichoso o que sea maniado con estas cosas. No, viejito, tú pusiste ahí tu tarjeta de presentación, tiene una dirección de Instagram, un WhatsApp, un Facebook, un Twitter y un correo electrónico. Lo serio es que contestes alguna de esas formas de comunicación. Pero nuevamente me he desviado absolutamente del tema inicial y yo estaba hablando de la comunicación síncrona y asíncrona. ¿Y qué es lo que pasa con los mensajes? Em, los mensajes al final em, tienen un problema y un problema que es inherente a la comunicación escrita. Y esto es básicamente porque la comunicación escrita carece absolutamente de lo que es el sentir. Ya, tú no recibes la forma en que te están emitiendo el mensaje. No sabes si la persona, tu interlocutor, está enojado, feliz, complicado o lo que sea. Simplemente recibes un mensaje y la lectura que le das es obviamente la lectura que recibiste, que puede venir de la mano del contexto que estás, que viene de la conversación completa, o bien puede ser producto simplemente de las palabras que se utilizaron para dar el mensaje.
o hasta la extensión del mensaje. Porque hay veces que un ok, o un no, o un ya, o un sí, esas respuestas cortas finalmente uno las interpreta como una respuesta automática o una respuesta que te tomó menos de 2 segundos en escribir y en enviar, y al final no te están diciendo absolutamente nada. En ese caso, mejor invéntate un robot con inteligencia artificial y que aplique respuestas automáticas a lo que estás recibiendo. ¿Sí? El tema acá es que si establece una comunicación por vía asíncrona, y no estoy hablando de negocios, sino que me estoy refiriendo a una comunicación con, por ejemplo, amigos o familia, tú esperarías que, a menos que estés realmente ocupado, tú puedas dar una respuesta que te toma más de un segundo en escribir. Pero obviamente ese soy yo con mis temas de comunicación, y también digamos que no soy precisamente el mejor de los referentes en lo que se refiere a una comunicación social, porque tampoco soy la persona más social del universo. Pero sí me gusta cumplir con ciertos, no voy a decir protocolos, sino que con- tampoco son estándares, aunque sí es más cercano a protocolos, porque es protocolarmente, al menos protocolarmente correcto, poder dar una respuesta que se lea menos automática. Porque así se dan las conversaciones. Yo sigo sintiendo que la comunicación asíncrona, a pesar de ser asíncrona, tiene este pequeño valor que uno le puede dar como un extra, en el cual puedes de alguna manera hacer que esta comunicación escrita exprese más de lo que normalmente expresa por las limitaciones de la forma de comunicación. Y de la comunicación y de los déjà vus, vamos a pasar a ciertos temas que son, bueno, también son de comunicación, que es un poco la confianza. Ayer tuve una conversación con un amigo y, bueno, él tuvo algunos problemas que de hecho, perdió el celular porque lo asaltaron. Y dentro de este problema, obviamente, la comunicación se fue cortando un poco con él. Y él decidió en algún momento llamarme aparte de un grupo que estábamos conversando. Y me dice, Matías, viejo, yo confío mucho en ti y te tengo que compartir algo. Y me compartió algo. Y fue claro en su mensaje. O sea, primero, me llamó aparte. Y segundo, me dijo algo que, de acuerdo a lo que él mismo me mencionaba, no podía compartirlo con todo el grupo, pero sí se sentía un poco atorado con esta situación y quería compartirlo conmigo. ¿Qué es lo que pasa con la confianza? La confianza no es algo que uno regale, la confianza es algo que uno se gana. Ya uno no puede llegar y confiar en todo el mundo hacia la primera. A veces hay ciertas personas que tienen esta capacidad de lectura frente a algunas personas, a otras personas me refiero,
y pueden decidir confiar o más bien pueden leer a las personas de manera tal de poder determinar si estas personas son o no dignas de confianza. Pero también está esto de cuál es el, cuál es el nivel de confianza que puedes compartir con ellos. Porque no todas las confianzas son iguales. O sea, uno puede decir, yo confío ciegamente en esta persona, manos al fuego por esta persona. Y hay veces que es así, pero no es un tema que uno inmediatamente entregue ese nivel de confianza. O más bien, más que entregar, que otorgue ese nivel de confianza. Uno puede sentir que hay gente que es efectivamente digna de confianza, pero como les digo, la confianza no es algo que uno regale abiertamente. La confianza es algo que uno se gana. Y las confianzas son una cosa, eh, bueno, digamos, ahí sí que hay matices, ahí sí que hay matices. Es una cantidad brutal de cosas diferentes para las cuales tú puedes o no puedes confiar en otra persona. Hay cosas que derechamente uno no las puede confiar. En un momento yo les dije que había tenido una conversación con un amigo que estaba más o menos en la misma parada creativa que yo, que estaba escribiendo, que estaba generando algún tipo de contenido y estaba pensando obviamente, en publicar algo, en publicar un libro, no sé, lo que sea. Y que obviamente este proceso pasa forzosamente por un proceso de revisión, que en mi caso fue un proceso bastante personal. Me refiero al libro Esa peligrosa orilla. Y no compartí la revisión con demasiadas personas. Hubo gente que me dio sus observaciones, pero eso fue una vez que yo les compartí el libro en su primera versión, o lo que yo llamaría una especie de edición cero, que era una edición bastante cercana a la edición final, pero aún con ciertos errores y ciertas cosas que fui corrigiendo en el camino. Y lo que pasa acá es que, si bien es cierto, tenemos esto de las confianzas, ¿en qué personas confiarías el proceso de revisión de un libro? Y sobre todo si es un libro que tiene algunos matices que podrían ser polémicos para tu círculo más cercano. Porque, por ejemplo, te inspiraste en algunas de estas personas para escribir. Entonces, claro, lo más objetivo es pagar por un servicio de revisión, que no es un servicio barato. Estamos hablando de, te pueden revisar, no sé, ¿cuánto era? Yo recuerdo que la cotización que hice para el libro, para mi libro, me iba a salir cerca de 600.000 pesos la revisión. ¿Por qué? Porque no te la miden por hoja, te la miden por palabra. Y ni siquiera por frase, por palabra. Entonces, de acuerdo al número de palabras, te dicen, esta revisión te va a salir cerca de X. 600.000 pesos chilenos es, bueno, en este momento son casi $600. Si yo lo pienso, a ver, 600 o era menos, no me acuerdo. No, pero era harta plata, ¿eh? Y pensando también que
o sea, era más de 200.000 pesos, $200. Que uno puede decir, oye, $200 no es tanto, ¿cuántos son $200? Bueno, en este momento $200 es cerca de, a ver, debe ser como, es prácticamente, no, es que no es un sueldo mínimo, el sueldo mínimo está un poco más alto, pero es un poco menos que la mitad de un sueldo mínimo. Es decir, si pensamos en una persona que está percibiendo el sueldo mínimo de un país, que pueden ser entre 500 y $600, pagar $200 por una revisión no es poco. Menos si el tema de escribir o tu tema de escritor o de autor de libros no es tu trabajo principal. Entonces es un monto no despreciable y obviamente tienes gente que se dedica y gente especializada por esto. Donde yo tengo un poco mis grandes reparos al respecto es que yo pienso en estos grandes autores en la literatura hispana e inglesa, y no estoy hablando de los grandes autores de ahora, sino que estoy hablando de los grandes autores clásicos. ¿Habrán tenido revisores? ¿O ellos habrán confiado ciegamente en su criterio para poder generar sus obras y decir, mi obra la estoy revisando yo? No lo sé. Yo no soy un erudito ni un estudioso de la literatura. Yo soy un perico que escribe nomás. Que sí tengo cierta facilidad para expresarme de manera escrita, pero no soy un estudioso de la literatura. Quizá debiera hacerlo, quizá debiera hacer algún curso, quizá debiera hacer algo un poco más formal para poder, eh, digamos, interiorizarme de manera más, o no más, sino que menos amateur en el tema de la escritura. Probablemente debiera hacerlo. Y quizá lo haga, pero eso no va a suceder mañana. Entonces, lo más objetivo es que esta confianza uno pueda dársela quizás, por lo menos sigo hablando del tema de la revisión de un manuscrito, a una persona que te pueda dar una visión objetiva de lo que estás escribiendo. Y acá el gran tema, estoy hablando de el gran tema, es quién te puede dar una visión objetiva. Y a veces bueno, y si trascendemos el tema de las confianzas, porque acá estamos hablando de una confianza, ¿cómo le confío a alguien la revisión de una obra? Pero si hablamos del tema de las confianzas, ¿cómo puedo hacer que lo que estoy haciendo o lo que estoy diciendo, cualquier cosa que me esté pasando, que esté pasando en mi vida, mejor dicho, yo pueda definir y poder decir además, hey, yo te entrego mi confianza para que me escuches. Yo te voy a confiar algo que me está sucediendo. ¿Ya por qué? Porque confío en ti. Eres una persona confiable. ¿Qué es lo que pasa con estas confianzas? A veces esta confianza, tristemente, la malinterpretamos como algo a lo que tenemos que dar algún tipo de respuesta. Y a veces esta confianza lo único que necesita es que te escuchen.
Tú estás confiando en la otra persona que te escuche, no que te dé un consejo, no que te juzgue, no que te entregue algún juicio de valor o alguna opinión al respecto. O sea, el consejo no solicitado también es un problema de las confianzas. Y les cuento un secreto. No sé cómo llegué al tema de las confianzas y al tema de las conversaciones asíncronas. Se me fue totalmente la onda porque estaba hablando de los déjà vu. Em, y esto es algo que me pasa normalmente porque el tema se me diluye, se me fue por otro lado. Y por supuesto que la cabeza empieza a traicionarte un poco en cuanto a qué es lo que tienes que hacer. Y de qué vas a hablar también, porque, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estoy grabando un episodio del podcast, pero bajo qué parámetros lo estoy haciendo, qué es lo que estoy hablando, como no hay pauta, porque esto es absolutamente improvisado, y ya se habrán dado cuenta de eso, porque tengo una capacidad o una incapacidad, a ver, digamos, una capacidad de cambiar de tema brutalmente y seguir con otro tema, y una incapacidad de ceñirme al tema inicial del que estaba hablando, sobre todo cuando estoy improvisando. Ya es algo que debo corregir, lo sé. Y va a seguir sucediendo, de eso no tengan duda. Pero se me fue la onda. Se me fue absolutamente la onda porque me, me apasioné hablando del otro tema. Bueno, cosas que pasan. Pasan qué cosas, como dice un ex colega. Em, ¿Y qué más les puedo contar si no se vuelve? Tengo dos alternativas. O busco otro tema del cual conversarles, que en este momento, sinceramente, no se me ocurre qué compartirles, qué más compartirles. Ya, solo que ese viaje, ese proceso de déjà vu, ese rememorar conversaciones y situaciones que sucedieron y que obviamente se me vinieron a la mente y despertaron con esta caminata en el terminal de buses. Claro, fueron conversaciones. Finalmente terminé recordando muchas conversaciones. Yo creo que por eso llegué a las conversaciones asíncronas. Y ahí seguramente alguien, alguien me va a querer golpear por ser tan disperso. Cosa que yo también haría, por cierto. Pero no sé qué más contarles. Así que, bueno, para evitarnos más problemas y evitar que yo siga iterando, tratando de recordar por qué llegué a esta variación de temas, procedo a despedirme, a darle las gracias por haberme regalado este espacio de compartir este audio conmigo, de escucharlo, de ojalá haberse reído de mis estupideces. Sí. Finalmente quiero que esto sea un poco entretenido también, que se den cuenta que si son dispersos, no están solos en el universo, o sea, somos muchos los que somos muy dispersos. ¿Ya? Y a veces eso es bueno, ¿no? Otras veces no tanto. Y hay que tratar de mantener el foco, ojalá. Así que les doy las gracias por haber compartido conmigo este espacio. Los dejo invitados a que se suscriban al podcast, a que me sigan en Instagram. Me pueden encontrar como Matías Buizard. Recuerden que si quieren el libro Esa peligrosa orilla, simplemente me pueden mandar un mensaje, un correo electrónico, me pueden mandar un mensaje por Instagram también, y yo les puedo enviar la versión digital. Si quieren una versión en físico, también podemos conversar. Ya inicialmente la tengo a 10.000 pesos, en una edición absolutamente única,
porque está encuadernada a mano, encuadernación tradicional, por cierto, autografiada, ya un ejemplar único, ¿para qué andamos con cosas? O sea, es algo de... Yo creo que no todos los autores pueden estar ofreciendo eso así como una, como una pequeña joya, ¿no? Yo disfruto mucho también el tema de la encuadernación. Y bueno, eso sería. Procedo a despedirme. Ojalá tengan muy buen fin de semana, si es que escuchan esto dentro de estos días o en algún día cercano al fin de semana, sino que tengan un excelente día o una excelente tarde, no lo sé, o que duerman muy bonito y que sueñen lindo. Y eso pues, nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Chao, chao.